Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes a nuestros vecinos de Barrio Brasil. Estamos en un nuevo capítulo de Plaza Pública, el 10 ya, hemos avanzado mucho. ¿Cómo están, chiquillos? Bien, con ¿Bien? frío. Buenas noches. Sí, Volvió la espero que luz. estén bien. Ah, bacán, porque estamos grabando hoy día domingo 4 de agosto y fueron los vientos fuertes y las lluvias este fin de semana. Ya, vamos a empezar. Empresa de electricidad altamente ineficiente. Horrible la cuestión. Pero tenemos que pagarle la deuda, si no nos dejan sin luz. Terrible. Bueno, Lo bueno es que se sinceraron, así sabemos que no podemos, en 2 a 3 días se va a recomponer la luz totalmente. Así que vecino o vecina que está escuchando y que está sin luz, en él ya avisó que va a ser martes o miércoles la reposición total del servicio. Sí, eso avisó. Pero ¿y qué pasa? Porque en mi caso, pequeños empresarios, pymes y cosas chicas que no tienen luz no pueden trabajar, ¿cachai? Nadie le responde No, eso. y la gente electrodependiente, mire, hospitales. Eso, yo donde está mi mamá, igual tienen un generador que llevan para que tengan energía para las cosas que necesiten. Y menos mal que no hay gente que dependa de electricidad al 100%, por 24/7. Sí. Bueno, ya, pero ¿vamos a hablar de ese tema o vamos a hablar de...? No, es que, obviamente, el tema que nos convoca es Venezuela, que planteamos, pero ahí hay un punto, ojo, que también es una discusión no importante. No olvidemos que la deuda que hay que pagarle a Enel, $1.600 millones son solo en intereses de ganancias. Es decir, no invierten en tener más cuadrillas de reposición de luz, no invierten en tener más funcionarios, no invierten en tener equipos 24/7. Aquí en la comuna, a mí se me cortó la luz, pero se cortó media tarde nomás. Para el sector donde yo vivo, que es el área que va desde Alameda hasta 10 de julio y que es de Vicuña Maquena hasta Manuel Rodríguez, tienen 2 equipos. Y 2 equipos, ustedes pensarán, no, 2 equipos son 2 camionetas con 2 personas cada uno. Claro, esas camionetas zapatillas con 2 personas. Y ahí vamos al punto de discusión, que no se hacen ricos por ser inteligentes, sino que se hacen ricos por pagar miserias y tener poco equipo. Eso es una buena conversación. Ya, sí, pues tampoco invierten en actualizar los sistemas, porque igual se pueden haber los postes, los cables subterráneos, hay otra tecnología, pues. Con tanta plata podrían hacer algo, pues así cuando hay estos vientos. Es precario, súper precario. Horrible, sí, es que cada vez se demuestra más eso, porque esa es la lógica del capital. Pero seguimos así, bueno, ya, a lo mejor puede cambiar todo con Venezuela. Hoy día es domingo 4 de agosto, como les decía, el viernes pasado, el 28 de julio, se realizó, el domingo 28, perdón, domingo 28 de julio, hace una semana se realizaron las elecciones presidenciales, en donde los candidatos eran Nicolás Maduro y Edmundo González. Al principio, bueno, todos saben, apareció como ganador Edmundo González, después se informó que Nicolás Maduro había sido el vencedor y después empezaron una serie de situaciones, de declaraciones de países, presidentes, en el caso de nosotros el presidente igual dudó de la transparencia de las elecciones, esperando algún organismo que lo verificara. Se echó a los diplomáticos, de nosotros allá en Venezuela, de los chilenos. Empezaron declaraciones como que Elon Musk había sido el que intervino las elecciones, no sé, dichos a Milei, cosas que fueron y vinieron. Y bueno, hace poquito algunos países aceptaron el triunfo de Maduro, fueron algunos nomás, no sé, estaba China, regímenes súper transparentes como Irán, Rusia, China, Rusia, Irán, Cuba, Nicaragua, Bolivia y Honduras. Son los únicos que China, es que lo nombran delante, China. Y además, y también un día desperté y Venezuela había roto relaciones con Panamá y con Costa Rica, y así, bueno. Hace poquito salió el Centro Carter, que creo que como un veedor internacional, se supone imparcial, que ve las elecciones, y ellos dijeron que concluyó el Centro Carter que no puede verificar los resultados de las elecciones en Venezuela en las que la autoridad electoral proclamó ganador al presidente Nicolás Maduro, debido a la falta total de transparencia del organismo electoral.
Así que en esa estamos. Venezuela siempre ha sido un tema en el mundo, en Latinoamérica. Desde que yo tengo uso de razón, le comentaba a Felipe que mis hermanos, que son mayores, o sea, tienen 60 y tanto, siempre me hablan de Venezuela y yo, ¿qué importa Venezuela? Y sí, importaba. Ahora, como 20 años después. Así que, bueno, ahí les dejo la palabra para que tratemos de analizar lo que pasa, demos antecedentes, cosas, porque igual yo creo que es un problema o una situación compleja el escenario en que está Venezuela. No es como de bien y mal, o que los buenos y los malos, no, no. O sea, me imagino que son muchos factores los que confluyen para que pase esto. Así que ahí veamos qué podemos concluir o podemos entender mejor de lo que está pasando. ¿Quién quiere empezar? ¡Chachán! Yo quiero partir con lo último que dijiste, que no es una discusión moral, porque la moral es para los curas, las monjas y toda esa moral cristiana extraña que siempre hemos tenido. Y mucha moral que tienen, te diría. Exacto. Como tú decís, que aquí hay una disputa geopolítica. Claramente Venezuela en estos momentos está haciendo el espacio de disputa geopolítica muy importante. No es una discusión de principio, y aquí me remito derechamente a las palabras de nuestro presidente Boric, que obviamente está en todo el derecho como estadista al decir que él lleva las relaciones internacionales, que él dice que no confía, hoy día volvió a tuitear de que no va a reconocer el triunfo de Maduro porque no están las actas o no está, siendo que el proceso constitucional venezolano establece hasta 30 días para contar las actas. No olvidemos que en ese proceso del 28 de julio terminaron a la 1 a las 6, a las 6:15 ya la oposición golpista, la que organizó los golpes anteriores y que ha pedido intervención militar dentro de Venezuela, estaba dando como ganador al candidato Edmundo González. Y ahí quiero entrar a la lógica de esos principios, porque el presidente Boric plantea esta discusión y que se alinean la democracia en torno a esas palabras, por decirlo de una forma muy entre comillas, y lo hace tuiteando desde Emiratos Árabes, cerrando negocios con Emiratos Árabes, que nunca en su vida han tenido una elección, que existen reyes y que van pasando por sucesión el poder. Y aquí hay una disputa muy interesante en torno a la concepción ideológica que hay detrás de democracia de perspectiva. En el régimen que lleva, desde que contamos del año 98 a Chávez en adelante, van 35 elecciones que ha tenido el pueblo venezolano. 35 elecciones que han tenido mucha intervención, 35 elecciones que han tenido mucho bloqueo, y que hoy en día lamentablemente los tienen con un éxodo muy importante de venezolanos y venezolanas, que es como la mayor preocupación que tienen a raíz de el posible triunfo de Maduro, y que hoy día tiene a toda gran parte de la derecha pidiendo militarizar la frontera. Y ahí hay un punto que no se puede dejar de escapar, que esa miseria que está viviendo hoy en día Venezuela es por tratar de plantearse como un Estado socialista, es de tratar de plantearse como un Estado en beneficio de la gran mayoría del pueblo venezolano. Y que lamentablemente en los últimos 4 años, a raíz de todas esas sanciones, ha visto bajar su sueldo mínimo de $24 a $4 por las sanciones. Y al único país que hoy en día le puede vender petróleo aquí en Latinoamérica es a Estados Unidos y algunos negocios que hace con Rusia y China. Obviamente, todas esas sanciones van a afectar la política institucional de cómo se está viendo. Y ahí va un punto que, como decía un poco Milena, y con esto cierro yo mi idea, que aquí no hay una discusión de buenos y malos. Yo no quiero plantear que los malos son la oposición o que el bueno es Nicolás Maduro, sino que es la autodeterminación de los pueblos en la perspectiva de entender que cada pueblo lleva sus propios procesos. Y ahí, en la perspectiva de entender qué es la democracia, porque si me plantean que la democracia gringa es la exportación o lo que queremos ver, no olvidemos que hace una semana atrás el Parlamento completo de Estados Unidos, y ahí pongo el ejemplo del presidente de Corea del Norte, el estado más totalitario del mundo, según los expertos de este lado, se supone que hay un cálculo que cada 4 minutos hay una ovación al presidente cuando habla. En el discurso de Netanyahu fue una ovación cada 1 minuto. Desde el ala más extrema de los republicanos hasta el ala más izquierda de los demócratas. Y para mí, ahí demuestra un poco qué es la democracia que nos están jugando, o el papel democrático que queremos vivir. Y ahí hay un punto que estamos esperando, y espero yo también,
el resultado del acta porque ya están viciadas, ya está viciado el resultado, insisto, si no salía el Mundo González, no se iba a reconocer ningún otro tipo de resultado, ni siquiera esperar al conteo oficial. Y ahí hay que ver cómo se va a ir actuando y teniendo también en cuenta los errores políticos que ha podido cometer el gobierno venezolano en torno a no ser más ágil o más rápido desde una perspectiva y entender que igual están en un proceso de degradación a raíz de todas estas medidas que se le ha impuesto al Estado y al pueblo venezolano por el camino que escogió desde el año 98 en adelante. Eso yo por mi parte. Gracias por el tiempo perfecto. ¿Quién quiere seguir? Felipe. Yo, no sé. Bueno, yo no estoy de acuerdo en nada de lo que dijo el Coque. Venezuela es un problema gravísimo que tiene este continente o esta región, en rigor. Venezuela es un régimen autoritario, a simple vista, no respeta los procedimientos mínimos democráticos que esta región, y especialmente la izquierda, ha tratado de actualizar en un laborioso tránsito para nuevamente renovar sus credenciales democráticas. Ese sistema electoral es totalmente fraudulento, no respetó ningún principio mínimo. A ver, los sistemas electorales tienen que estar sometidos a la más estricta transparencia para que puedan ser escrutados públicamente, no solamente por allá se llaman testigos, los apoderados, los partidos, sino que por auditoría externa y por la prensa internacional. En Chile, cuando hay elecciones, vienen de todo el mundo también. Y también estos centros también este centro Carter, que no sé si lo leyeron, pero es lapidario, no es el informe todavía no lo han sacado. Es una declaración. Si tú no puedes verificar y comprobar la información que está un Estado proporcionando a la comunidad, si no puedes corroborar la exactitud, cuán fidedigno puede ser lo que se está comunicando, y de hecho todo lo contrario, o sea, si no es capaz de eso, por lo tanto, es un régimen opaco, que está repleto de secretismo, es un régimen que capturó el poder judicial, el presidente del Consejo Nacional Electoral es del mismo Partido Socialista Único, creo que se llama, o Unido, no me acuerdo. El Poder Legislativo lo mismo. Entonces, seguir atribuyéndole a una crisis como esa, que ha generado 7 millones que 7 millones de personas han tenido que salir de ese país. Han exportado bandas criminales, pero peligrosísimas. Tienen un problema con el narcotráfico severo. Tienen un estado decadente que ya está es como un cuerpo enfermo, ya está contagiando a todo el continente, porque además en la región somos países pobres y desiguales, que frente a estas olas migratorias, que hay que respetar siempre el derecho a migrar, es un derecho humano, pero cuando se generan estas migraciones de golpe y tan gigantescas, obvio que va a desestabilizar. Y yo en esto estoy muy de acuerdo con Boric, lo que el presidente Boric, lo apoyo 100% en lo que ha declarado. Creo que por primera vez lo acompaño en alguna declaración o en alguna reflexión que ha hecho públicamente, y está solo. O sea, hay un par de países que lo están apoyando, pero a mí me llama la atención que se hable de autodeterminación de los pueblos, pero por favor, si esto hay que tener un mínimo de reflexión. La pregunta es, ¿puede tener autodeterminación un pueblo que está sometido a una tiranía, a una dictadura, a un régimen autoritario? Es una primera pregunta. ¿Puede tener autodeterminación un pueblo que está sometido a esas condiciones de restricciones a las libertades públicas, una persecución feroz a la oposición? La oposición no solamente en la ultraderecha que existe allá. El Partido Comunista Venezolano hizo una declaración también lapidaria. También existe el Partido Socialdemócrata en Venezuela. Acá se trata de simplificar a la oposición como si Marina, ¿cómo se llama esta chica? Corina Machado. Como que María ella Corina. fuera, digamos, la totalidad de una oposición que es diversa. Hay diversidad de partidos, hay corrientes también. El Partido Comunista Venezolano hizo una declaración bastante elocuente, que también es parte de la oposición. Entonces, 10 segundos, Felipe, por si acaso. Eso de que te voy a cortar. Esa izquierda está esperando que la institucionalidad es una institucionalidad que está corrompida. ¿Ustedes creen que ese Estado va a lograr proporcionar información fidedigna? Y con esto termino. El Estado, Terminó tu tiempo. Pensé mucho en el CERVEL chileno, en nuestro sistema electoral, lo transparente e imparcial que es.
y los resultados que otorga a pocos días a los partidos y a la ciudadanía le entrega información veraz que se puede descargar de las páginas, de los sistemas electrónicos, hay acceso a la información pública. Creo que esos son esfuerzos que países de la región llevan años, décadas. Te cortabas, fuiste censurado. Dale, Bernardo. Es que y la Milena me lo pidió por interno, por eso lo hice. Yo quisiera miren, yo creo que no sé si estamos convocados en este espacio a decir si estoy de acuerdo o en desacuerdo respecto de algunos eventos que se han producido. Yo creo que iría un poquito más allá y diría como cuáles son los elementos de análisis que a nosotros nos permiten como poner sobre la mesa e invitar a los vecinos y vecinas también a hacerse preguntas sobre eso, porque yo no tengo certeza, yo tengo puras preguntas al respecto, ¿no? Lo que sí comparto con algunos de los que me han antecedido es que efectivamente aquí tenemos un tema geopolítico y no mirarlo así sería de pequeñez para nuestro análisis. O sea, es como... Y ahí lo cuidadoso que ha sido Lula, que ha sido México, que ha sido Colombia, más en esa carta conjunta donde efectivamente ponen sobre la mesa la necesidad de la transparencia respecto de un sistema de votación. Y creo que en eso ahí tenemos acuerdo. Y lo cuidadoso que se ha hecho porque Brasil tiene vínculos económicos con China y México tiene vínculos económicos con Estados Unidos. Y también Venezuela tiene un recurso económico importante para hoy día Estados Unidos, sobre todo si está en guerra, que tiene que ver con el petróleo, ¿no? Y tendríamos que mirar dónde está Estados Unidos al mismo tiempo sosteniendo guerras. Y por lo tanto ese insumo es relevante, digamos, desde el punto de vista de país. Entonces yo diría, no podemos obviar la variable geopolítica en este análisis. La tenemos que tener presente. Ahora, si vamos a credenciales desde los conceptos democráticos que nosotros manejamos, yo creo que ahí yo creo que es relevante discutir sobre el concepto de la democracia. Nosotros tenemos un concepto de democracia tal vez muy ligado a la temática electoralista, donde yo creo que es una dimensión de la democracia, que la gente se expresa sistemáticamente a elegir a su representante en términos de elección popular, ¿no? Pero también la democracia tiene que ver con otras variables, con variables de recursos, con variables de acceso, con variables de igualdad, con variables a eso que denominamos tal vez como el sistema de derechos, ¿no? De consolidación del sistema de derechos. Yo comparto que efectivamente allí hay una democracia en crisis, yo diría, con absoluta crisis, de todo tipo, ¿no? Pero tampoco podemos obviar la variable de bloqueo, ¿no? Porque yo lo voy a poner, ¿saben por qué? Porque creo que es importante tenerla, porque no se trata de bueno y malo, aquí son todos malos. Yo decir, lo tuviera que decir aquí son todos malos, porque Corina Machado finalmente se nos presenta como la tremenda demócrata, y me perdonan quién es Corina Machado, po. Fíjense que la UDI, que es la misma lógica que está teniendo la derecha en Chile. O sea, la derecha en Chile hoy día se sube a ese carro con tremendas credenciales democráticas, y nosotros sabemos que la derecha ha tenido acá, no ha sido del todo demócrata. Y por otra parte, han dicho cosas como, por ejemplo, como ni Pinochet se atrevió a tanto. Y a mí me parece una falta de respeto a quienes padecimos la dictadura porque no son comparables, ¿no? Porque no son comparables. Una cosa que yo le critique a Maduro, su concepto de socialismo, y otra cosa que le critica a Maduro, que ha sido poco transparente en una elección donde claramente tienes un país polarizado, ¿no? Y que tanto entidades comiencen, digamos, y quiero recordar que esto también pasó con Guaidó en un nivel más bajo, donde la derecha estaba más dividida, donde había tal vez menos polarización en Venezuela, y también reconocieron, acuérdense del presidente Guaidó, si teníamos hasta embajadora, aquí estaba la Guarequena. Entonces, se queda un minuto, Berna. Que ahora es asesor de deporte. Guarequena sigue acá dando vueltas. Solo quiero decir que este es un fenómeno más global, viene arrastrándose hace rato, y no lo podemos solo enjuiciar con un solo evento. Que hay poca transparencia en este proceso. Sería bueno que hicieran el proceso transparente.
así de simple. Pero creo que también hay que mirar otras variables, porque estamos convocados a mirar otras variables, ¿no? Si nos gusta la política, digo yo, tenemos que sacarle jugo a las neuronas, un poquito más, digamos, ¿no? Y no evaluar solamente desde una mirada más lineal si es bueno o malo las temáticas sobre las cuales estamos tratando de compartir opinión. Eso diría. Gracias, Milena. Gracias, Berna. Nicolás. Ay. Sí, ¿no? Es súper... A ver, yo en este proceso tengo que admitir que me vi arrastrado un poquito por la corriente de quienes pensaban que el domingo pasado, hace una semana, cuando iban a dar los resultados, corría la posibilidad de que Maduro, al verse de repente acorralado y probablemente abandonado por sus fuerzas que lo sostenían, podría haber entregado el poder como pasó en 1988, que Pinochet básicamente se quedó solo porque perdió el apoyo de los generales. Como olvidar Cardemil haciendo la hora para no entregar los resultados, ¿cachai? A lo que yo voy que en estos momentos de tensión máxima es cuando los regímenes autocráticos están más expuestos, puesto que los ojos del mundo, me refiero a medios de comunicación, observadores, medios, países, diplomáticos, están todos mirando cómo se está desarrollando el proceso. Entonces, cometer fraude, por supuesto, se vuelve mucho más complejo. Ahora podemos ver a una semana de los resultados que el proceso partió viciado, nadie le tenía mucha fe, y se han comprobado de cierta forma un poquito estas desesperanzas, ¿no? Puesto que al parecer la crisis de Venezuela, no lo digo como por el sentido de bueno o malo, o qué pena que continúe Maduro, o qué pena que no haya ganado Edmundo González. A mí eso en general como que no me afecta, ¿no? Sino que se va a perpetuar lamentablemente la crisis que vive el pueblo y la gente de Venezuela. Eso yo creo que es lo que más como desolación trae, ¿no? Si no, por supuesto, miremos toda la gente de Venezuela que vive actualmente en Chile. Debe ser fácil, yo creo que 1 millón de personas, ¿cachai? Que ese día estaban enardecidas, querían una respuesta, querían una solución, deben tener familia allá, entonces, claro, en un mínimo ejercicio de empatía, ¿quién no quiere a su país de origen, ya sea viviendo en una situación normal? En ese sentido, yo creo que lamentablemente venimos hace mucho tiempo en un escenario de degradación de la misma democracia, donde las posturas políticas se han ido polarizando cada vez más. El mismo hegemón que suele ser Estados Unidos, que citaba Coque, ha ido haciendo un show. Probablemente la democracia en Estados Unidos en el año 80, esa democracia liberal de mercado, como decían, era probablemente su mayor fortaleza. Podía tumbar otros gobiernos, pero la de ellos se sostenía siempre. Hoy en día la democracia estadounidense es un show, es un reality, mucho más degradada que probablemente la democracia chilena, la democracia uruguaya, y podría citar incluso otros ejemplos de fortaleza institucional mucho más desarrollados. En ese sentido, yo creo que como dijo Berna, hay que ver este fenómeno de manera global, como una concatenación de elementos súper interconectados, ¿cachai? Donde Estados Unidos ha perdido su relevancia internacional, su capacidad de intervenir en otros estados a nivel de política interna. Esto ya no es la Guerra Fría, donde Estados Unidos podía meterse con ejército y todo a tumbar el gobierno local, como pasó tantas otras veces. Panamá, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice. Ya no estamos en ese contexto. Entonces, lamentablemente, la misma democracia es la que se va degenerando y afectando a las personas de a pie. Podría seguir desarrollando esta idea, pero creo que lo voy a dejar hasta aquí nomás, porque creo que ya, como dice el punto, que el Estado venezolano ha tenido como una trayectoria de degradación, pero no solo ellos, de forma aislada, ¿no? Sino que ha sido como una degradación del sistema político en sí mismo. Sin embargo, quiero ver el vaso medio lleno. Sigo creyendo que la gente de América Latina valora sus democracias, por más frágiles e imperfectas que sean. Nadie en ese sentido podría preferir, en el escenario en que nos vemos el día de hoy, a optar por un sistema de régimen autoritario. Creo que la democracia se sigue sosteniendo, así que ese va a ser mi punto de momento, Mile. Perfecto, muchas gracias, Nico. Te pasaste. Es que en el tiempo estaban muy bien, se han portado muy bien. Ojo, muchas que gracias. todos hemos respetado el tiempo menos uno, lo dejo ahí. ¿Quién? No, yo solo agregaría, miren,
Y es una situación que tenemos que seguir observando con mucha atención, porque mi preocupación, ¿saben cuál es? Es que siempre que pasan estas cosas y se dice como intervención y finalmente lo que se produce es una guerra civil y los muertos los pone siempre los pobres, ¿no? Y la sangre derramada siempre está ahí. Entonces creo que en ese contexto, por eso creo que una salida de paz es importante, por eso creo que los gobiernos en términos de la región han sido cautelosos. Yo creo que la posición de Chile ha sido cautelosa al respecto y creo que por ahí está el camino, mirar un poco, ver los veedores de organismos internacionales, porque cualquier veedor no sirve, sino con metodologías que efectivamente transparenten esto. Pero como decía Coque, bueno, parece que también dentro de, comillas, la institucionalidad venezolana, también tiene un tiempo a mostrar esto. Ahora, eso genera, en el momento en que estamos, mucha suspicacia también, porque no hay que ser como muy inteligente para deducirlo, ¿no? Porque en el fondo también se crea como todo este cuento, están arreglando las actas. Lo que quiero decir con esto es que hoy día la política nacional e internacional se juega en el plano de las comunicaciones. Por lo tanto, todo lo que se dice, ir a buscar fuentes de cómo miramos un poco más allá. Ahora, ellos tienen todo un estilo de la política que para mí me revienta, que tiene que ver con el estilo chabacano de la política, ¿no? Que es como, que es provocadora, que tienen esos lenguajes que a mí que son denostador del otro. O sea, que claramente Chile tal vez no tiene mucha experiencia en eso, ¿no? Pero también quiero decir que mire, lo voy a decir con mucho respeto por lo que implican los pueblos en general, pero a mí me molestó profundamente esas manifestaciones que hicieron los venezolanos el fin de semana en Chile, donde se tomaron las calles nuestras, donde hubo gente que no pudo entrar a sus casas durante todo el día, que en Providencia, y que hubo harto cuento. Porque créanme que si hubiera sido otra manifestación, habría actuado el guanaco, habrían actuado otros elementos. Y sobre todo cuando se te impide entrar a tu casa, como el derecho. Cuando se bloquea la vía pública. Se bloquea la vía pública, claro. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué no van a su país a pelear el cuento? Ahora, claro, uno tiene que desmenuzar eso y ese sería un simplismo también, ¿no? Pero decir ¿Cómo puedes decir eso, Berna? No. El derecho a la protesta, el derecho a manifestarse. Sin duda. ¿Dónde quieres que vaya? Mandémoslo a, pero déjame decirte algo, mandémoslo a protestar allá noviciado, bueno, allá. No, si no tiene que ver con eso, tiene que ver con los lugares. Que van a cortar las vías públicas. Sí, pero tuvieron todo el día. Lo que te quiero decir es que no es. Tienen derecho a manifestarse. Sin duda, y lo tuvieron. Nosotros no tenemos derecho a manifestarnos. Y lo tuvieron porque les fue garantizado. Pero no hubo una regulación también de eso, lo que quiero decir con eso, ¿no? O sea, yo tengo amigas, derecho a manifestarse. Sin duda, y lo tuvieron, Felipe. Si yo no pero quiero decir pero tú lo estás relativizando. No lo relativizo. Yo sí lo relativizo, porque organizaciones estudiantiles tienen un guanaco a los 10 minutos, Felipe. Eso date cuenta. Porque lo impidieron. Pero si una marcha va a presuponer eso, ¿acaso las jornadas de protesta de 2019, porque cuando son las 9 de la noche, cuando son las 9 de la noche y no puedes llegar a tu casa, a una señora de 70 años, que es una prima mía que vive ahí, claramente no personalicemos. No, lo que quiero es, más allá de personalizarlo, estamos hablando del derecho a la protesta. El derecho a la protesta es muy importante. Sí. Pero Felipe, mira cómo defendí ese derecho a protesta. No solo lo defiendo. Pero protestaron, pues entonces el derecho está... Estuvo garantizado. Pero mi tema tiene que ver con que estuvo garantizado todo el día, así como la protesta en Chile no tienen todo el día, bueno, se ocupan la jornada de la mañana, un par de horas en la tarde. Pero es que, Berna, vamos al punto que dice Felipe, aquí en Chile es el único pocos países del mundo que hay que pedir permiso para protestar. Sí, para protestar, si tú no pides permiso, llega la represión. Ellos y ellas no pidieron permiso. Entonces, Felipe, no digáis que existe el derecho a protesta, no existe. Aquí se les dejó por una instancia política, porque eran opositores a Maduro. Por eso lo dejaron. O sea, pero si salen a celebrar el triunfo de Maduro a Plaza Italia, pueden hacer pero aquí no existe. Todas las personas. Aquí no existe. Felipe, te escuchas lejos. No sé si puedes acercarte o algo. O entrecortado también. Ahora, miren, es de Macedonia del Norte.
Lo que es de preocupación para nuestro país tiene que ver con que hoy día tenemos 780.000 venezolanos en Chile. No sé si todos están de ese grupo legal, son todos legales o no, por la cifra que manejo a través de medios de comunicación, y que por lo tanto dice relación con, de alguna manera, dónde se concentra esa población, fundamentalmente en el área metropolitana. Por lo tanto, nuestras capacidades, ¿no?, organizacionales, de sostén territorial, no sé si somos capaces de sostener otro grado de migración hacia nuestro país. Y en eso estuvo por lo menos el gobierno la semana pasada muy preocupado en términos del tema de frontera. Uno es el tránsito de la migración legal versus la migración ilegal. En estos momentos claramente es complejo la legalidad, porque además cerraron los consulados, hay todo un tema de seguridad, tanto interna de ese país, como también las garantías de gente que está aquí, que representa en ese espacio de Venezuela. Pero por otro lado también decir que más allá de ese evento, quiero decir que la oposición, que afortunadamente ahora parece que tiene alguna vocería, pero al mismo tiempo esta experiencia viene como de, diferentemente, una oposición atomizada, diría yo, ¿no? Atomizada, no unida, con propósitos comunes, y que claramente ahí generan, bueno, una serie de eventos en función, digamos, de cumplir un objetivo. Quiero recordar lo que significó para nosotros la pura dictadura hacia nosotros. Fueron 17 años de dictadura, ¿no?, cívico-militar, en donde implicó una serie de... Sí, cívico-militar, por eso lo puse. No, pues no fue cívica la dictadura, a mi parecer. Bueno, de responsabilidad política de la oposición venezolana, pues. Sí, que para mí, y que por lo tanto implica organizarse, ¿no? Sí, no, para mí la oposición venezolana de ahora, la de Corina Machado con Edmundo González, debe ser la más unida que he visto en mucho tiempo. Yo estoy súper de acuerdo contigo que es chabacana, que es bulliciosa, que es como flight, pero es la más unida que he visto. Desde ni la de Capriles, ni el show de Guaidó en Cúcuta. Pero igual es algo cultural, me imagino, pues son países que están más medio ahí en el Ecuador. Sí, y qué bueno que lo dicen, que hay oposición. Son varios partidos los que están Eso, a propósito, tú hablaste de la Bernarda y el Coque habló de la oposición de allá, que es como la derecha, una derecha de acá. ¿Cómo es la derecha? No, pero aquí existe, que hablan del régimen dictatorial de Maduro, y existen diarios opositores. La Asamblea Popular de Venezuela es controlada por la oposición. Ya, pero le hicieron perdieron la alcaldía, hace 6 años perdieron la el PSUV perdió la alcaldía de Caracas, y por eso la fuerza que adquirió la oposición hoy en día. Entonces, como dice un poco Berna, que aquí hay toda una cuestión mucho más... Vuelvo al punto, desde el día domingo, desde el mediodía, o revisen los diarios de hoy día, sus editoriales, todo, si no ganaba Edmundo González, fraude, desde el primer momento. Se había generado. Bueno, pero y si lo sabían, igual tendría entonces que haber hecho un proceso un poquito más transparente. No, son 30 días, hay espera de 30 días. Yo sé que están esos 30 días, pero sí, espérame, pero como dice la Berna, o sea, igual es como lógico que si esperáis 30 días en mostrar las actas, obviamente estaban pensando ya que te iban a decir que era fraudulenta. Es como no, es que claro, ojo que aquí, por ejemplo, ¿le voy a dar a Felipe la palabra? El Felipe dijo que aquí en Chile hay veedores. En Chile nunca ha habido veedores. Solamente para la elección del 90. Para el plebiscito. Solo para el plebiscito. Siempre vienen veedores. No. A mí me parece muéstrame insólito. los datos de las elecciones presidenciales donde hayan habido veedores. Siempre vienen veedores de internacionales. Siempre hay delegados que vienen de todos los países. Como por ejemplo fue la comitiva chilena, hubo una comitiva chilena, Meo, la Karina Oliva, gente ilustre, por supuesto, imparcial. A mí me sorprende que la situación venezolana, y a mí la Berna cuando dice, estrujemos las neuronas, pero simplificar este fenómeno a la intervención norteamericana y seguir con eso, que desde luego que no lo voy a negar, siempre es un imperio, digamos, siempre va a tener intereses creados y ramificados por todos lados y va a tratar de conservar eso. Pero por favor, ¿cómo es posible que puedan, no voy a decir defender, pero un bochorno? Esa elección es un bochorno. Si una de las gracias de progresar democráticamente, de que la democracia vaya complejizándose, es porque va adquiriendo principios. Y yo a los vecinos los invito a pensar que piensen
¿qué relación tienen ustedes ante el Estado? Y cómo el Estado puede asumir poderes exorbitantes y cómo uno puede quedar en la indefensión. Por eso es tan importante, y Chile ha transitado y le ha costado mucho generar una cultura pública de acceso a la información pública. Es muy importante que el Estado esté controlado, no que un caudillo, parlanchín, mandibulín, retórico, controle los tres poderes del Estado, sino que a esas personas que son electas popularmente por la ciudadanía tienen que estar absolutamente controlados por la ciudadanía a través de escrutinios públicos severos con acceso a información pública. Las elecciones son la instancia donde más transparencia tiene que haber, porque si no, se usurpa, se apropian de manera usurpadora de la voluntad soberana, si lo que pasó en Venezuela es gravísimo. Se están usurpando de la voluntad de que se manifestó un pueblo. Si perdiste toda la región, más o menos los países relativamente más democráticos, cuando pierden, los Kirchner perdieron y le transfirieron el poder a Milei, una persona de ultraderecha, y el sistema electoral fue transparente y lo asumieron. Son las reglas del juego. Y así sucesivamente con Uruguay, con Brasil, cuando ganó Bolsonaro. Argentina igual tiene sus particularidades, amigo. No, pero insisto, estos son logros las reglas mínimos. del juego. Son democracias, las democracias tienen, a ver, yo pensé que habíamos avanzado hacia ciertas como con precondiciones mínimas. La democracia exige, la transparencia es fundamental, porque el Estado, la información obra en poder del Estado. La información proviene del Estado. Por lo tanto, el Estado puede ser capaz de negarla y generar un manto de opacidad. Eso es terrible para un pueblo. Que un pueblo no pueda acceder a la información es terrible, porque eso va a ser espacio de corrupción y en el caso de las elecciones le usurpan la voluntad a un pueblo. Eso es gravísimo lo que pasó. Entonces, sí. Yo solamente quiero decir... yo termino con esto. Insistir de nuevo con Estados Unidos y tirar una cortina de humo con la cuestión geopolítica, que me parece a mí que es casi como para absolver a ese régimen, que es bastante decadente ese régimen. O sea, tiene la pobreza disparada, tiene un éxodo de 7 millones de personas. Pregúntense ustedes Felipe, paso tu... Pero espérate, pregúntate si pero es que hablemos de Venezuela, en concreto. Pregúntense ustedes si esa gente, las 7 millones de personas, yo les pregunto a ustedes, ¿votó? O sea, ¿esa gente pudo votar? Los 7 millones de personas que están fuera de Venezuela votaron. ¿Qué peso relativo tiene en el padrón electoral? Si Venezuela son 28 millones y 7 millones de personas votaron una porción mínima porque estuvo llena de restricciones. O sea, es insólito. Detuvieron a un corresponsal, a la prensa, la hostigan, la retienen. O sea, hemos pasado por periodos oscuros donde el Estado deviene en tiranía o deviene en dictadura porque acumula un poder incontrolable que no es posible de compensar y de controlar públicamente. Entonces, esto creo que la izquierda... 20 segundos, Felipe, te quedan. No, si, con esto termino, no intervengo más en el programa. No, me parece que ese régimen a la izquierda democrática latinoamericana la va a hacer retroceder nuevamente 50 años. Es insólito. Yo siento que la izquierda latinoamericana ha tratado de tener credenciales democráticas ya, Felipe. A punta de un esfuerzo brutal, digamos, con una responsabilidad cívica de renovar sus credenciales y que con esto me parece que nuevamente esos apoyos tibios de... ¿Te muteaste tú también, Mile? Ahí sí. Yo solo quiero decir como respecto de datos, yo no tengo que marcarlo porque Felipe aquí me dijo cosas como que no se han dicho acá. Yo no he puesto ninguna cortina de humo. Lo que he dicho es que analicemos el fenómeno de situación de Venezuela con más datos que con mi cerebro binominalizado. Que en este cuento no se trata de buenos y malos, que este cuento parece que tiene harta más variables. Eso estoy diciendo. Que efectivamente, en honor a las izquierdas latinoamericanas, porque quiero decir que aquí también hemos tenido situaciones en América Latina en donde han sido tal vez democráticamente electos y no ha habido ningún respeto a la soberanía. Y quiero decir lo que implicó, por ejemplo, la experiencia de Lugo, ¿no? Del expresidente Lugo se me olvida el país, en Paraguay, efectivamente. Entonces, quiero decir que efectivamente hay experiencia latinoamericana y porque ha tenido experiencia latinoamericana, la izquierda latinoamericana ha sido prudente.
ha sido prudente con este fenómeno, porque no se trata solo del fenómeno electoral y del fenómeno masivo de representatividad. Tiene que ver con eso sin duda, y yo apelé a la transparencia, y yo quiero decir con eso, no estoy hablando de intervencionismo, porque los únicos que han hablado de intervencionismo estadounidense ha sido la derecha venezolana. Quiero decir que Corina Machado convocó a intervenir Venezuela. Y por cierto, yo como izquierda yo no puedo estar de acuerdo con eso. Y no estoy de acuerdo con eso no porque no crea en Estados Unidos, que además no creo, sino por lo que implica eso en un río de sangre a ese país. Eso estoy diciendo. También estoy diciendo que no podemos analizar el fenómeno de Venezuela solo como algo de un comportamiento X, tiene que ver con una situación global que viven ellos. Que efectivamente la transparencia es fundamental, nadie ha dicho lo contrario en este espacio de conversación. Que es importante que las actas se pongan a disposición, es importante que las actas se pongan a disposición, porque eso es lo único que le puede dar credibilidad a esa frágil, diría yo, y fallida democracia, ¿no? Pero yo quiero decir que... Tiene que ser a tiempo, sí, si se publican en 20 días más. Por lo mismo estoy diciendo, porque si las situaciones de conflicto y de crisis tengo que saber responder de antemano y no apegarme a situaciones de carácter legal interna, ¿no? Porque tengo que tener además confianza no solo con los míos, sino con los que me rodean, ¿no? Que tiene que ver con la región. Entonces, si Felipe quiere decir aquí, hacernos sentir que nosotros tenemos que decir que Maduro es malo o bueno, a mí me da lo mismo Maduro. Maduro me tiene sin cuidado, porque se podría llamar Juan Pérez. Lo que me produce el análisis es la situación venezolana en un régimen, a mi juicio, en un gobierno que a mi juicio que no expresa ni el concepto de democracia que yo creo, ni el concepto de socialismo en el que yo creo, ¿no? Pero como las particularidades son distintas, así como dije, ellos son bien chabacanos para hacer su política, como, bueno, yo también creo que ellos tienen que ser capaces también de poder resolver sus problemas. Y yo creo que el mundo internacional está ayudando en eso. Está ayudando a que puedan resolver sus problemas de manera pacífica. Porque de lo contrario, lo que se viene es una guerra civil. Y yo como izquierda no estoy de acuerdo con las guerras civiles. Porque los muertos los tenemos los pobres. A propósito de eso, y antes que hable Coque, va a hacer una pregunta que pidió el público. No. ¿Qué opina, bueno, cada uno en sus posturas diferentes, que el gobierno de Venezuela qué es? Si es un régimen un poco duro, autoritario. Autoritario, un régimen autoritario, o una dictadura derechamente, o como dijo Bernardo, una forma de ver el socialismo del fallido. Está gobernando. Y otra cosa que yo quiero preguntar es que es lo que a mí me ha afectado como en general para hablar con la gente en la vida, es cómo afecta esto a la izquierda en general, porque no solo al Partido Comunista, que es como el que, los comunistas, no, pero a la izquierda en general, Venezuela siempre es un tema delicado, cómo abordarlo, cómo dar una explicación o dar algo. Entonces, gustaría si me pudieran dar su opinión al respecto. Coque, ¿tú por qué levantaste la mano? Ya, estoy aprendiendo a levantar la mano aquí en Zoom, porque lo actualizaron. Es que es difícil esa definición bajo esos parámetros de cómo va a definir democracia, cómo va a definir. Para mí un Estado dictatorial es un Estado que te restringe libertades y no te permite la perspectiva. En Venezuela hay oposición, hay partidos, hay medios opositores, hay canales opositores. Y en fin, vuelvo al punto de las elecciones del domingo pasado, desde las 6 de la tarde se estaban dando como ganadores. Y con concentraciones y marchas y todo lo demás. Sí considero que puede ser un Estado que no termina de nacer y un Estado que no termina de morir, por eso está en esta crisis de credibilidad, pero desde una perspectiva de un bombardeo constante. O sea, vuelvo al dicho, ya, todas las editoriales de los grandes medios en Chile, que son dos, La Tercera y El Mercurio, con todas sus notas y reportajes interiores, eran en torno a la situación de Venezuela. ¿Y por qué nos afecta la situación de Venezuela? Por la cuestión migratoria. ¿Y por qué no afecta la cuestión migratoria? ¿Y por qué el pueblo venezolano se ve obligado a migrar? Que es una de las grandes discusiones que no la vemos, ¿no? Es que allá nos morimos de hambre, allá se mueren de hambre. ¿Y por qué se mueren de hambre? Les tienen embargado el oro, no pueden hacer negocios. Vuelvo al punto central de lo que dije, su salario mínimo bajó de $24 a $4 en un plazo de 1 año y medio, 2 años, por las restricciones que se le han puesto.
hace 2 meses atrás, en el mes de julio, antes de estas elecciones, que lo acusaron de diversión, pero eso obviamente aquí no sale en la prensa chilena, se entregó la casa a 5 millones de vivienda social, que pueden ser hasta por 3 generaciones de las familias. Los venezolanos que podemos conocer, más de alguno puede conocer alguno, aquí se sorprenden que tengan que pagar la luz, el agua, el internet. Te dicen, no es gratis. No, en Venezuela es gratis. Allí hay otra concepción de Estado. Y obviamente hay todo. Y como decía la Bernarda, esta oposición que se nos está presentando como la panacea es la que pidió inclusive, que está en la entrevista, Machado pidió la intervención de Israel en Venezuela. Esa es la democracia que nos está pensando o que nos está discutiendo. Y como dice Felipe, una cuestión de la transparencia, y aquí me repito a lo que dijo Antonio Rejola en el programa Provócame en su entrevista, Chile nunca ha tenido veedores, exceptuando por los procesos que dice Felipe, lo dice la ex ministra de Relaciones Exteriores, sino que los veedores se piden o se solicitan a través de la ONU en regímenes de los cuales se desconfía. Y al tiro estoy usando una palabra que no es instaurada, que es el régimen de Maduro, el régimen venezolano. Vuelvo a plantearlo, desde que sale electo Chávez en el año 98, han habido 35 elecciones. Obviamente hay un proceso de desgaste, como cualquier proceso, o sea... En Cuba también hay elección igual. Sí, pero han perdido casi 3, 4 millones de votos, que es una cuestión como muy clara. Y el caso cubano, que es otra discusión que también es palabra y que puede salir, que también está con es una resistencia de 70 años. Es una resistencia de 70 años. Que hoy en día, lamentablemente, y ahí está la campaña de Un Gran Amor por Cuba que lleva la LAM y la Fundación Gladys Marina adelante, que ya es un bloqueo que lleva adelante Biden, que fue el que terminó de hacer el último, que es lo que usted les conté acá, que ahora persona que visita Cuba como turista pierde su visa para entrar a Estados Unidos. Ah, sí, me contaste a mí. O sea, sus ingresos se redujeron casi a cero. O sea, el turismo era lo que estaba sosteniendo a Cuba y hoy día lo restringieron hasta el turismo. Entonces, también planteamos, no, es que no pueden hacer. Y ahí me voy al otro caso y me voy a otro extremo que puede ser un poco más caricaturesco. ¿Y por qué no hacemos lo mismo con China? ¿Por qué no se meten con China? China lleva 80 años de régimen único de partido. Y no lo he escuchado hacer denuncias en la OEA, no lo he escuchado hacer denuncias en otros lados, etcétera, todo lo demás. ¿Por qué? Porque hay un capital negociable. Y con esto cierro para los vecinos y vecinas. Y este proceso que es internacional y que a nosotros nos afecta con la inmigración, que es lo que podemos discutir como que nos afecta, lo han tratado de transformar en un problema nacional. Y mientras se plantea como una discusión nacional, por lo mismo que planteaba Felipe, que es, no, es que hace retroceder a la izquierda todo lo demás de las creencias, nos quisieron pasar la ley de libertad a doble punta peuco. Por un voto se perdió. Por un voto perdieron esa ley, que era liberar a todos los presos mayores de 75 años, independientes del crimen que hayan cometido. Retrasaron la discusión hasta ahora y la siguen pateando de la reforma de pensiones. Y hoy día los reportes... queda 0 segundos. Ya, y con eso, o sea, están usando esto también para desviar la atención. Nos dejamos de hablar de Macaya en los diarios. Gracias. ¿Quién más quiere comentar algo? Yo voy. Ya. Mira, solo porque dada mi formación, yo intento siempre estudiar este tipo de procesos como en una larga trayectoria, ¿no? Siempre las coyunturas históricas tienen antecedentes a veces mucho anteriores al proceso inmediato que estamos analizando. La crisis de Venezuela no partió el domingo pasado, por supuesto que no. En ese sentido, se dijo como que la elección de Chávez en el 99, Chávez en el año anterior a eso, había intentado hacer un golpe de Estado, falló, pero anterior a eso, siguieron 70 años de alternancia entre conservadores y liberales, básicamente alternándose el poder en una casta oligárquica, manteniendo al 70% de la población en la más absoluta pobreza. Por supuesto que ese tipo de abandonos en cuanto al Estado, esa falta de institucionalidad y esa falta de preocupación por el pueblo que dicen gobernar, es caldo de cultivo para regímenes populistas. Que para mí en ese sentido yo no me pierdo. El régimen de Chávez siempre fue populista desde un principio. Se intentó, tuvo un masivo apoyo popular en un inicio, masivo, masivísimo. De hecho, ese era uno de sus grandes sustentos. El apoyo popular que tenía Chávez era gigantesco. Y ahí tampoco hay que perderse en las comparaciones. Chávez y Maduro son dos personalidades políticas completamente diferentes, tanto en el manejo como en la conducción política.
Al respecto, Chávez ganó fácil 2 elecciones y yo creo que a ningún observador internacional del mundo se cuestionó si fueron elecciones eh, con fraude electoral o no, puesto que el gallo efectivamente era rutilante, apabullante, incluso cuando murió le dio la posta a Nicolás Maduro en el 2013, el 14, no me equivoco ya, y el gallo ganó solamente porque Chávez le había pasado la posta. Pero ya de ahí en adelante, Venezuela venía con una degradación democrática y en sus instituciones. Primero que nada, porque desde el mismo chavismo no se consolidó como un proyecto político, sino que se intentó de llevar a cabo un proyecto más personalista, más populista, como dije en un principio. Por supuesto que hubo muchísima preocupación por temas sociales, la vivienda, los servicios básicos, los estudios, ¿cachai? Todos los venezolanos que llegaron a Chile venían con título debajo del brazo precisamente por estas políticas sociales que no hay que desconocer. Porque como dijo la Berna en un principio, estos problemas son siempre mucho más complejos, po. Pero no salen 8 millones de profesionales de un país porque abunda el trabajo, ¿no? Sino porque hay una degradación absoluta dentro de las instituciones y de la misma sociedad venezolana. En ese sentido, la crisis del petróleo, del COVID, que finalmente vino como a derrumbar un poquito como el modelo venezolano, la crisis de Cúcuta del 2017, donde estos presidentes payasos fueron a pararse a la frontera a intentar entregar comida, finalmente no llegó a resolver el problema. Así que yo también estoy súper de acuerdo con que en términos de relaciones internacionales, el show de reconocer, no, yo reconozco a este candidato, no, yo reconozco a este otro, tiene que parar. En nada facilita la solución del conflicto. En ese sentido, para mí está más que aceptado que Venezuela hoy en día no es una dictadura en sí, como, no sé, la de Pinochet o la de Corea del Norte, por ejemplo, pero sí es un régimen autoritario, donde las libertades individuales están severamente restringidas, la libertad de prensa está restringida, la libertad de comunicación, de movilización, está severamente restringida, donde han habido como encarcelamientos, secuestros, sumarios, también y no estamos tocando la deriva del narcoestado, donde el 70-80% de la cocaína del mundo está pasando por Venezuela. Entonces, claro, pues, yo creo que esa es como la patita nueva que se distingue un poquito de las dictaduras que han habido antaño, ¿cachai? Es como la permeabilidad que tiene la institucionalidad venezolana al crimen organizado, al narcotráfico, sin duda plantea como complejidades súper súper potentes para los países vecinos. Y en ese sentido, ¿cómo afecta a la izquierda? Porque, puta madre, estamos en América Latina, ¿cachai? Es difícil como no opinar sobre nuestros vecinos porque los problemas del vecino nos afectan directamente. Cuando ocurre una crisis de gobernabilidad en Bolivia, por supuesto que tenemos que poner los ojos ahí porque compartimos 200 kilómetros de frontera, ¿cachai? En el caso venezolano, están más al norte, pero tenemos 1 millón de sus ciudadanos viviendo en territorio nacional. Entonces, claro, por supuesto que es un problema de la región que tiene que ser abordado con esa perspectiva. En ese sentido, yo no me pierdo. Yo creo en una izquierda democrática que se distinga de este tipo de experiencias, ¿cachai? El socialismo del siglo XXI fue una idea que se intentó implementar al principio, pero que rápidamente se degradó y se degradó, como que no alcanzó como a establecerse en un proyecto político sustentable en el tiempo. Y en ese sentido creo que el llamado es a renovar las ideas de izquierda, siempre bajo el faro del sentido democrático de nuestro sentido de gobierno, promover los derechos sociales, pero siempre en un régimen de institucionalidad. Y ahí yo no me pierdo con estas cosas. Para mí Venezuela está lejos de ser una democracia, está lejos de ser un modelo a imitar y está lejos de ser una izquierda que me agrade. Perfecto. Gracias, Nico. ¿Felipe? Sí, no, a tu pregunta, democracia no es, y aquí se ha hecho referencia a Venezuela, porque en esto hay que ser enfático, e incluso vehemente a veces, porque la democracia se tiene que defender. Aquí se ha hablado de democracia en crisis, no es democracia. Ahora, hay buenas razones para pensar que una dictadura sí, un régimen autoritario, que es una frase más, no eufemística, pero más no tan atrevida, por decirlo de alguna manera, pero una democracia no es, lisa y llanamente. ¿Por qué? Y voy a hacer una reflexión de hecho, con lo que está pasando en Chile respecto, por ejemplo, a las próximas elecciones que se vienen. Sí, efectivamente, no se puede, yo no lo,
yo no lo estoy analizando este proceso solamente en esta elección última, fraudulenta, sino que mi reflexión es mucho más general, y lo voy a vincular ahora con las próximas elecciones de alcaldes y de concejalía, y es el rol que tiene la gente común y corriente, en virtud de la cual nosotros delegamos un poder en estos representantes, ¿cierto? Portavoces oficiales, que más encima nos van a usurpar después el poder, lo van a concentrar por completo y se van a apoderar de los tres poderes del Estado, van a tratar de cooptarlo y acumular un poder exorbitante, ilimitado, incontrolable y bajo ningún control. Yo esto es una reflexión sistémica. En Chile hemos transitado a duras penas, pero vamos bien encaminados a una cultura de la transparencia y a una cultura del escrutinio público. Pero nos falta mucho camino. Por ejemplo, cuando ustedes ven las rendiciones de cuentas de los alcaldes, las concejalías, está bien que rindan cuentas, pero es totalmente insuficiente lo que hacen, porque la información que ellos proporcionan no es cotejada, es imposible verificar. Entonces ahí es una especie de rendición cuenta unilateral, digamos. O sea, voy a dar fe de lo que me estás diciendo, pero no puedo hacerte un escrutinio de exactitud y de veracidad acerca de tus compromisos y las obligaciones que asumiste, porque no puedo hacerte una auditoría, digamos, realmente exacta. Pero está bien lo que se está haciendo. Hay países acá en la región que eso no existe derechamente, y eso es grave. Los sistemas presidenciales tienen esa tendencia a concentrar los poderes y generar caudillos. No es saludable para la democracia que el poder se concentre en una persona. Eso es bastante complejo y peligroso. Entonces, como lecciones de esta crisis y de ese régimen nefasto, decadente, que nos está provocando un daño a toda la región, porque no solamente está emigrando gente, digamos que quiere buscar una nueva expectativa, un nuevo camino, están exportando bandas criminales que son de unos niveles de violencia que yo nunca antes vi, y por lo tanto se está generando un problema de seguridad de altísimo nivel. Mi reflexión final es que las personas tienen que no solamente participar, sino que tienen que reclamar que la información se les proporcione para poder controlar a las autoridades públicas. En octubre van a haber elecciones. Vamos a dar nuevamente un voto de confianza, vamos a delegar van a hablar por nosotros, van a hablar en nuestro lugar y a nombre nuestro. Uno esperaría que las rendiciones futuras de cuentas sean de otro nivel. ¿Por qué? Porque tienen que estar controlados, porque tienen muchos recursos, administran recursos y tienen poderes exorbitantes, toman decisiones que nos afectan. Entonces, mi reflexión es esa. Si comparo a Chile con Venezuela actualmente, creo que nuestra democracia todavía inmadura e insuficiente está siguiendo un camino que va a lograr que podamos tener una madurez democrática superior a lo que hemos tenido históricamente. Consejo para la transparencia, nuestro sistema electoral, el acceso y los recursos de amparo que la gente puede solicitar a los distintos servicios públicos para que les proporcione información, es muy importante. Entonces, mi reflexión es esa finalmente, o sea, tomar conciencia de la relevancia de los controles a los poderes del Estado. Y ahí tenemos, los vecinos y vecinas tienen que tener una participación activa, absoluta, porque somos el único contrapeso del poder político. Porque si no, devienen tiranía o usurpan el poder, como Maduro usurpó, se apropió Felipe, de la voluntad soberana. Y eso me parece ya una da tu tiempo declaración y el tiempo extra Eso, también. gracias. Gracias. Eso. Yo en la misma línea, Milena, de Felipe, quiero decir Sí, vamos a dar como las últimas palabras para cerrar. En el marco de lo que se viene, cómo cuidar la institucionalidad que nosotros tenemos. Yo creo que hay una responsabilidad política y social de cuidar lo que tenemos. Y en ese contexto, cuidar también nuestra democracia. Yo siempre digo, nuestra democracia que es algo débil, ¿no? Cada rato tambalea, pero necesitamos fortalecerla y la fortalecemos con participación, con organización y con preguntar, ¿no? Acerca de a quiénes voy a delegar este voto o esta confianza en el marco de una elección. Y en ese contexto quiero decir también que es relevante como mirar para el futuro y decir en ese contexto que no solo tenemos que votar, sino que también tenemos que mirar acerca de cómo se construye esa propuesta que se nos
han dicho. Y es tan importante esto de la democracia, porque miren lo que estamos escuchando en nuestro país a propósito de la situación de Venezuela, en el marco, digamos, de preguntas que le hace una derecha específicamente aquí al Partido Comunista. Hay todo un movimiento hoy día de proscribir al Partido Comunista. Y ojo con eso, porque si yo creo en la democracia, si yo creo verdaderamente en las libertades de expresión, yo puedo no estar de acuerdo con el Partido Comunista, pero no podría jamás estar en desacuerdo con algo que sea proscrito, porque eso tiene solo una experiencia en Chile y la conocemos, ¿no? Que después de eso hay dos experiencias de proscripción. Y vienen las persecuciones y también los conocemos. Todos sabemos las cosas como empiezan, pero no tenemos dimensión ni certeza de cómo terminan. Entonces, yo en ese contexto quiero ser responsable respecto de lo que digo. Yo no le voy a dar viento a la cambucha a la derecha, porque fíjense que hoy día nos han dicho cero respecto de todos los vecinos y vecinas que están sin luz en el área metropolitana, pero han dicho todo lo que han podido para que el presidente Boric diga quién es el presidente electo en Venezuela. Caer en esa dicotomía y tramposa, ¿no? Decisión, creo que también tenemos que tener cuidado, ¿no? Aquí es importante respecto de las eléctricas, que implica tener un monopolio en las eléctricas, que implica con esos 1.600, como decía Coqui al inicio, 1.600 millones que había de deuda que ya se empezaron a cobrar a todos los vecinos y vecinas, ¿no? La pregunta es por qué no hay una respuesta inmediata respecto a una necesidad de mal tiempo, que cortó un cable y que se han demorado, que hay lugares que van a ser reparados recién hasta el jueves. ¿Ustedes se piensan en una familia con lo que cuesta hoy día la calidad de vida, lo que guardó en su refrigerador y que se le echó a perder de acuerdo a la cadena de frío? En eso es lo que se vive nuestros vecinos y vecinas que hoy día están sin luz. Es diferente comuna, tanto Vitacura, Las Condes, Quilicura, Colina, Lampa, sin duda está repartido. Pero aquí tenemos un sistema que a lo mejor nos lleva a preguntarnos acerca del monopolio de la acción, de la regulación del Estado que solo puede hacer a través de una superintendencia, y que algo tendrán que pagar en función de que estamos como expuestos solo a ellos para tener un servicio que es fundamental en la vida de cada uno de quienes habita esta región y este país. Gracias, Miguel. Muchas gracias, Berna. Maldito seas, empresa en él. Ay, sí. Desde el fondo de mis vísceras. Nico, ¿tú algunas palabras para el final? Uy, me sumo a la vergüenza que quien él sea el encargado de fuera una empresa pública, la derecha se le estaría tirando al cuello a la primera media hora de falla. Pero me parece insostenible esto. Mi abuela ya 48 horas sin luz, familia, todo el mundo. Y ahí estuvo increíblemente bien repartida la cuestión. En Las Condes, en Vitacura también estuvo mucho tiempo cortado. Me parece una vergüenza. Respecto al tema que nos atañe el día de hoy, solo decir que mucha fuerza al pueblo venezolano. Nadie merece vivir que tenga que verte arrastrado a salir de tu tierra por distintos motivos, ya sean políticos o solamente de necesidad económica o profesional. Solo empatía con ellos, y en ese sentido los que hayan encontrado su nueva vida acá en Chile puedan también a la cultura. Sabemos que han habido como hay algunos contrastes en términos culturales, que el día de mañana podamos sopesar esas diferencias y que nada, van a ser personas que se van a integrar de una u otra manera a la sociedad chilena como tal, pues, como tantas otras veces ha pasado. Yo dudo que el día de mañana caiga el régimen de Maduro, que para mí sí es un régimen autoritario, estos 700.000, 1 millón de venezolanos se vayan a devolver, ¿cachai? Yo creo que ya la gran mayoría se instaló acá y va a hacer su vida acá y va a ser como un nuevo sujeto político al cual uno va a tener que saber conversar y dialogar el día de mañana, ¿no? Si no, veamos el tema que significa ahora ya, no sé cuántos son, 300.000, 200 y tantos mil extranjeros que ya van a estar habilitados para votar y el drama que eso va a suponer en las consiguientes elecciones.
Así que nada, yo creo que este ejemplo nos demuestra la fortaleza, la importancia de un sistema institucional fuerte, sólido, que trascienda a las personas, que trascienda a los modelos y que dé cuenta de la imagen del país que queremos construir. En ese sentido, yo no me pierdo, prefiero mil veces este país gris, fome, aburrido que habitamos, pero que tiene una medalla de oro y un orden institucional relativamente sólido. Gracias, Nico. ¿Coqui? Y es del Colo de más. Sí, yo dos recomendaciones, aparte de lo que dice un poco el Felipe, que también ver esas lógicas de dar cuentas públicas, quiénes partieron dando esas cuentas públicas y quiénes después van a ir imitando esas situaciones, porque son de una intencionalidad que va importando. Pero como dice Felipe, ojalá la perspectiva de que haya siempre ese contraste y que cuando se pida la auditoría y salgan los resultados, ojalá también publiquen la auditoría y no solo que demandamos al municipio en el caso de Santiago por esto. Dos recomendaciones, una que es bastante larga, pero yo creo que les puede clarificar mucho lo que está sucediendo en Venezuela, que es elecciones en Venezuela de Santiago Hermosilla. Santiago Hermosilla, un académico marxista español, y que entrevista a la oposición y a distintos sectores del grupo. Son 3 horas y media de análisis de las elecciones. Es del miércoles 31 de julio, es decir, aún más todavía fuerte con todo lo que está sucediendo, y hacen un análisis un poco más largo de por qué se llega a lo que se llega el 28 de julio y lo que pasa después, y se van a sorprender muchas las conclusiones que sacan los mismos y las mismas personas que viven hoy en Venezuela. Y por ejemplo, de quiénes están alimentando las bandas criminales. Elección en Venezuela, ¿está en YouTube? como Santiago Hermosilla, Armesilla en YouTube. 3 horas y media, igual hay que tener, yo lo vi en 1.5, pero y ahí se van a sorprender de que también ese crimen organizado que está poblando con tanta fuerza no surgió de manera espontánea. Eso. Y segundo, un libro que yo creo que nos permite un poco también entender y, hay desde Chantal Mouffe aquí para adelante hay una perspectiva de tratar de analizar los populismos, pero para mí uno de los que me ha permitido y te pega y te permite analizar un poco esta discusión de la izquierda, es Melancolía de la Izquierda, de Enzo Traverso. Si algún vecino lo quiere, yo me puedo hablar ahí por @coquelector, yo lo tengo, lo puedo compartir, un libro grueso y grande, pero que analiza toda la perspectiva desde entender y comprender por qué la izquierda hoy día pierde el rumbo y nos perdemos tan rápido en ciertas discusiones y nos sentimos acorralados y como que nos damos la batalla hasta el final. Melancolía ¿De qué izquierda, editorial? ¿De qué editorial es? Acá en Chile llegó por Siglo XXI Editores, bastante carita, pero han sacado otras ediciones. Yo tengo una edición no me acuerdo, pero la tengo en digital, la puedo compartir, me salió mucho más barato. Eso. Ya, esas son mis dos recomendaciones, y como decía Nico, estar atento nomás y esperar. Son 30 días los que establece la Constitución venezolana para entregar los resultados finales, que ya han ido estando saliendo. Me parece un exceso, el CERVEL te los cuenta en 25 minutos. Sí, pero es que ese es un proceso distinto. En México no estamos diciendo nada, y México tiene 6 meses, creo que todavía no. Es más, ganó las elecciones la actual candidata, presidenta, pero todavía no es proclamada. De hecho, todavía ganó el otro ahora. Exacto, y en Estados Unidos son cerca también como de 15 días, y también como que no hacemos tanto barullo. Aquí se pidió un barullo inmediato y han pasado una semana exacta ahora de las elecciones. Así que también ¿Cómo se llamaba el libro de Traverso, perdón? Melancolía de izquierda. Ya, no, Melancolía de izquierda. Gracias. De izquierda. Eso. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna última palabra? Cortita, porque ya estamos justo. Solo datos freak, como dijo la Berna, así como que hay cuadros que quieren como proscribir al Partido Comunista. Eso ya se hizo 2 veces en la historia, no una, sino que la primera fue del 48 al 58 con la súper ya famosita ley maldita del gobierno de Gabriel González Videla, y la segunda fue con la dictadura. Para que veamos que proscribir partido independiente, si es comunista o cualquier otro, no ayuda en nada al sistema político nacional. Así que sacar esa idea, jamás proponerla. Además, igual siguen, ahí están. Por más que disientan. Yo jamás diría como hay que proscribir a los republicanos, por más en desacuerdo que esté con ellos, ¿cachai? Ok, ya Berna se nos fue, parece. Nos vemos entonces en el próximo capítulo, odiando a Enel por su falta de en estos momentos salen en la prensa plurinacional que tenemos, que hay varios cacerolazos a lo largo de Santiago y el país por lo de Enel. Ojo. Llegó el guanaco allá, ¿o no?
No, no sé. No, Probablemente. sí, llegó el Sí, guanaco y los seguro, pacos vestidos de tortugas ninja. Y la más seguro. Felicidades, Francisco Crobeto, es oro para Chile. Oro para Chile. Ya, nos vemos. Sí, oro para Chile. Gracias, chiquillos. Nos vemos entonces en el próximo capítulo. Gracias a todos también los que nos ven, el público cautivo. A las 5 personas que nos escuchan, un abrazo. Chao, chao. Abrazos.